Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Todo lo que tiene nombre existe. Soy Ainhoa y vamos con palabritas tintero de oro con el autor Gabriel García Márquez y su obra clave Cien años de soledad. Bueno, pues es un libro que yo me he leído unas cuantas veces, que he disfrutado muchísimo y el realismo mágico digamos, una de mis, por llamarlo, géneros favoritos y voy a disfrutar contándoos todo lo que he ido descubriendo por ahí, ¿vale? Vamos a hacer una historia también de realismo mágico, a ver si logro hilarlo, hacer un storytelling hermoso con Gabo y con su obra, porque me parece que es un bonito homenaje. Gabriel García Márquez nació a ver si lo digo bien, Aracataca, en Colombia, un 6 de marzo de 1927. Ya como en una buena historia de realismo mágico, sus padres en principio no pudieron casarse, porque las familias no lo veían bien. El padre era telegrafista, hijo de madre soltera y del Partido Conservador, mientras que la familia de la madre, el padre era coronel, era menos conservador, más liberal, y bueno, pues no veían con buenos ojos que estos dos muchachos se casasen. Al final sí pudieron casarse, nació Gabo porque era el mayor de todos los hermanos, y ahí el germen se fue creando pues entre el abuelo, ese coronel, que luego él le hizo homenaje en muchas de sus obras. Quienes habéis leído obras de Gabo pues lo sabéis. Esa abuela por parte de madre que aparece en Cien años de soledad, Iguarán, sí, el apellido, que decían que era gallega y que también, pues bueno, si la abuela él había mamado el abuelo el contar historias de la abuela, pues mamó el trasfondo de los fantasmas, de toda esa, pues, de toda esa cotidianidad la magia que se mezclan, solo bebió de la abuela. Estudió en la universidad, vamos, fue al colegio, luego con 8 años ya se fue con sus padres, fue al colegio en Barranquilla, estudió en la universidad, primero en Bogotá y luego en Cartagena. Y bueno, pues estudió Derecho porque era lo que la familia quería, pero él acabó empezando a escribir y ser periodista. Se casó con su mujer, con Mercedes, que ya la conocía desde cuando eran niños, que también era hija de un boticario, el padre se hizo boticario tiempo después. Y bueno, pues ahí empezó su periplo de ir viajando por lugares, por Nueva York también, por otros sitios. Y bueno, pues lo que él escribía no era muy digamos, de algunas personas no les gustaba y entonces, pues bueno, se acabó marchando digamos que andaba entre caballo entre México DC, que al final es donde ha vivido bastante tiempo, estuvo en España con ese boom de la escritura latinoamericana, pues empezó a escribir, ya escribió La hojarasca, que es su primer, bueno, ya había escrito algunos relatos y ya como hemos dicho había escrito pues en periódicos. Pero su primer libro en el que también ya aparece Macondo, ya están esos 100 años de soledad, ¿no? Es La hojarasca. Luego ya escribió también, pues ya lo que hemos dicho a ver si lo diré yo ahora, El amor en tiempos de cólera, que se basa un poco en ese noviazgo de sus padres, pero solo como él dice en base, porque luego sacó porque sus padres sí se casaron, mientras que, bueno, pues la novela se basó bueno, estoy haciendo spoilers, lo siento, en una noticia que había leído eh, bueno, si hago spoilers tampoco pasa nada, que todos hemos leído algo de Gabo. Bueno, pues como estaba diciendo, había leído una noticia en un periódico de dos personas que, bueno, pues habían muerto y en algo sospechoso, y lo que supieron es que estas dos personas estaban casadas, pero que a la vez eran amantes, así que de ahí sacó ese libro, ¿no? Luego Gabo ha escrito muchas más cosas, ha escrito pues El patriarca no tiene que le escriba, Crónica de una muerte anunciada, ha escrito pues muchas cosas, de muchas diferentes, también fue crítico de cine, escribió sus propias novelas, o sea, perdón, novelas, no, novelas sabemos que sí, quería decir sus propias memorias.
Y bueno, pues se ha ido centrando en diferentes temas, temáticas pues sociales que le preocupaban mucho. Ha tenido amistades como fue Castro, también muchas amistades con todos estos escritores, como era, a ver si recuerdo cómo se llama, el escritor de Rayuela. Tenía ahí amistades pues muy variadas. Y bueno, vamos a ir un poco, que hemos dejado el hilo ese de Macondo, ¿no? De ese libro de Cien años de soledad, que fue la que le dio el premio de 1982 del Nobel de Literatura, y se ha convertido en una obra que ha vendido más de 50 millones de libros, que ya es decir, se dice pronto, que la escribió en el 65, me parece, la publicó en el 67. Y bueno, Macondo y Cien años de soledad que es un universo en sí mismo. Digamos que la historia, voy a hacer una sinopsis muy corta. Son dos primos que se casan, José Arcadio Buendía y ahora no recuerdo, y Guarán, ahora no me acuerdo, Úrsula y Guarán me parece que es, y tienen que salir de su pueblo, pues bueno, por diferentes motivos, entre ellos porque José Arcadio ha matado a un compañero militar, no recuerdo, o si es de un vecino, Prudencio se llamaba. Y bueno, eso también se basa en un recuerdo que le había contado el abuelo, y muchas de las historias que ocurren en este Macondo al que van y crean esta familia y más gente que se va con ellos, pues así discurre la novela. La novela es un referente del realismo mágico. Gabo decía que realmente el realismo mágico se basa y bebe mucho de la realidad, que muchas veces hablaba de los europeos, pero bueno, que no éramos capaces de ver que no solo la realidad es cuánto pueden valer las patatas o los tomates, que bueno, que esa realidad es mucho más compleja, que mezclada con un poquito de magia, pues es ese realismo mágico. Mucha gente luego ha hecho estudios desde ese mismo libro. Yo he visto libros sobre libros y bueno, y me imagino que trabajo sobre Macondo y sobre esos 100 años de soledad, sobre qué quiere decir, porque bueno, también en esa obra se habla de la soledad, del amor, de esa familia que están solos consigo mismos, ¿no? Que en ese pueblo pues lo crean, pues digamos que ese pueblo al final en 7 generaciones pues es la historia de toda una civilización, una cultura que son 100 años y que podrían ser miles. También hay mm, muchas, digamos, sobre el cristianismo. Se habla de un Génesis, de un Apocalipsis, de en medio de un diluvio, de que los mismos personajes tienen hasta como una extensión de la Virgen, pero en un personaje. Lo que se ha hecho al final es una historia, en muchas historias se han hecho luego, pues bueno, también se ha hablado de controversias, de decir que Gabriel había hecho, bueno, pues que se había basado en Balzac y en otros escritores para crear esta historia. Em, yo no sé cuántos idiomas se ha llegado a traducir. También se habla de hasta escuelas casi que estudian esta novela, ¿no? Porque tiene mucho en sí mismo. Y bueno, yo os invito a que la leáis. Se me habrán quedado cositas por ahí, pero bueno, me apetecía hacer esto porque ya os digo que yo lo leí siendo adolescente, y creo que también, por mi parte, creo que leer este tipo de realismo mágico de novelas, ¿no? De historias, nos hace volver a la realidad, ¿no? Ya que estamos en este mundo de tantas pantallas, de tanto ajetreo, de tanto correr, a mí hoy lo estaba pensando cuando estaba preparando este vídeo y me parece importante volver a estas novelas que nos cuentan muy despacio, muy a fuego lento, muy con cariño, ¿no? El perdernos en ese Macondo, en esas casas, en esas familias, en esos lugares de paso, que también, bueno, por comentar también, por ejemplo, en Cien años de soledad salen ahí los gitanos, ¿no? Y esos personajes que traían a Macondo las novedades. Recuerdo con cariño muchos detalles, porque la historia en sí pues, son 400 y pico páginas, pero siempre te quedas con matices. También hay una serie que no he visto, que está en una de esas plataformas,
Y creo que con este vídeo y con esto que nos trae el tintero voy a volver a releer el vídeo, ya os contaré a ver qué tal y veré la serie. Haré un vídeo sobre esto y nada, pues recomendaos que pondré el enlace aquí al Tintero de Oro, que muchas veces lo pongo, pero a veces se me olvida, para que quien quiera escribir un relato o le apetezca leer más sobre esto, pues lo haga. Me contáis si os habéis leído el libro, si habéis leído algo más de Gabo, si habéis visto la serie. Y ya, pues bueno, pues aquí estamos otra vez en primavera y con muchas ganas de pasar un buen rato y seguir compartiendo. Nos vemos, chicos y chicas. Hasta la próxima.